Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta nueva emisión de lo que será nuestro foro de formación docente. En esta ocasión estamos muy honrados porque tenemos una conferencia de talla internacional. Se las puedo presumir muchísimo. Una persona muy capaz, muy profesional, muy comprometida con lo que ella hace. Y de verdad que va a ser una delicia para cada uno de nosotros escuchar su ponencia. Me da mucho gusto también ver que nos están acompañando alumnos y docentes de las diferentes escuelas normales del CRESON, pero también nos están acompañando personal de la Secretaría de Educación Pública, supervisores, maestros, a los cuales les doy la más cordial bienvenida. Para poder iniciar nuestra conferencia, yo quisiera darles una semblanza de lo que es la trayectoria de nuestra conferencista de hoy. Adelante, Daniel, por favor. Doctora Fernanda Alicia Aragón Romero, profesora en educación primaria por la Escuela Normal del Estado de Sonora, licenciada en psicología por la Universidad de Sonora, maestra en educación especial por la Escuela Normal Superior del Estado de Sonora, doctora en educación por la Universidad Durango Santander, especializada en diseño de proyectos de innovación educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, certificada en liderazgo educacional por la Universidad de Cambridge, diplomada en liderazgo en innovación educativa por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España, diplomada en liderazgo y empoderamiento por el Washington Center, diplomada en liderazgo transformacional educativo por el Instituto Tecnológico de Monterrey, diplomada en habilidades directivas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomada en gestión educativa por el Centro Pedagógico del Estado de Sonora, diplomada en habilidades tecnológicas por Microsoft Corporation, diplomada en fortalecimiento profesional del asesor técnico, innovación y asesoría AC, diplomada en una supervisión efectiva por la Secretaría de Educación Pública. Es supervisora de educación especial, docente de posgrado en instituciones de educación superior, coordinadora de educadores en red, responsable principal de más de 20 investigaciones relacionadas con la educación básica y media superior, directora de más de 20 tesis de maestría y doctorado, autora y coautora de artículos y libros relacionados con temas educativos, integrante de la red de investigadores del Estado de Sonora, integrante de la red de investigadores de la Universidad Durango Santander, coordinadora de foros de consulta docente para la elaboración de programas y proyectos educativos. Escritora, conferencista, ponente y panelista en eventos académicos en temas educativos. Pues como ven, tenemos a la maestra doctora, más bien, perdón, a la doctora Fernanda Aragón con nosotros, a la cual me da un enorme placer darle la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, y este foro es suyo. Adelante. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias al CRESON, que es también mi centro de trabajo en muchas ocasiones, por la invitación. Espero que esta conferencia pues sea de interés y del agrado de los escuchas y de los participantes. Tú me dices cuándo empezamos. ¿Tú tienes la presentación? Estamos seguros de que así va a ser, doctora. Sí, ya está lista la presentación. Bueno, pues iniciamos, y antes de empezar quisiera comentarles que yo sé lo difícil, complejo que es llevar una conferencia, una plática con este sistema a distancia, pero pues las circunstancias así nos los han indicado, y trataré de ser lo más ágil posible en la presentación, en la plática, tratando de destacar lo pertinente, lo relevante, y ya al final ustedes
me dirán qué es lo que se necesita reforzar, fortalecer o aclarar. Y bueno, cuando me invitaron a mí a participar en este foro y estábamos pues delimitando cuál sería el tema, pues coincidimos en que la educación inclusiva siempre va a ser un tópico de interés para todos, sobre todo en esta época, ¿no? En donde está adquiriendo de unos años para acá un cariz bastante importante y fundamental para los maestros en formación y también y sobre todo para los maestros en servicio que se encuentran en el reto, diría yo, de esta teoría, porque son bases conceptuales que se llevan durante la etapa formativa, eh, llevarla y trasladarla a la práctica dentro de la escuela, dentro del contexto escolar y ahorita todavía más complejo a distancia, ¿no? En los hogares de nuestros alumnos. Entonces, el tema es ese, educación inclusiva de la teoría a la práctica. Cuando yo hablo de educación inclusiva, que créanme que he tocado este tema en los últimos años muchísimo, siempre inicio con esta diapositiva, porque a mí me parece muy importante que ubiquemos a la inclusión dentro de un evolutivo, dentro de un proceso. La inclusión no es como algo que llegó de repente sin que hubiera un antecedente previo, ni es algo a donde tenemos que llegar como un estado definitivo, sino que es parte de una evolución, de un proceso de atención de los alumnos en general. Dentro de este proceso ubicamos como tres hitos, que sería la inserción, la integración y la inclusión. La inserción se entiende como aquel proceso en el cual los alumnos, sobre todo en la época en que se empezó a hablar de esto, que fue realmente a nivel mundial entre los años 60, los años 70, pero aquí en México en los años 90, la inserción era cuando los alumnos con alguna condición, por lo general de discapacidad, se van a o de alguna dificultad se ven en el aprendizaje o alguna otra situación compleja que lo hace requerir atención diferenciada, se va a una escuela regular, así le vamos a llamar a la escuela común, a una escuela regular, pero está allí, asiste, tiene un pupitre y párale de contar, ¿no? No hay una atención realmente dirigida hacia las necesidades educativas que estos alumnos presentan. Por eso decimos está inserto, ¿no? Está inserto porque está en la escuela, pero no está recibiendo una atención educativa realmente adecuada a sus necesidades. Con el tiempo se empieza precisamente a partir de una filosofía, ahí está alrededor, de una filosofía de los derechos para una educación para todos a nivel mundial y que llegan a nuestro país también a finales de los 90. Esta filosofía deriva en una política educativa que es la política de integración, y a la vez la política deriva en una legislación. Y es cuando vienen las modificaciones a la Ley General de Educación, que aparece el artículo 41 de la Ley General de Educación, que nos habla del derecho que tienen los alumnos de asistir a la escuela que les corresponda por su ubicación de su hogar, por su sectorización, a la escuela más cercana a su domicilio, una escuela regular, y ser integrado, no ser inserto, ser integrado. Habla este artículo 41 de un proceso de integración en donde el alumno ya no nomás debe de estar allí, sino que debe de recibir una educación pertinente a partir de adecuaciones curriculares. Ahí es donde entra el concepto de adecuaciones curriculares, cuando llegamos a la etapa de la integración. Esta etapa de integración o este modelo de integración educativa estaba muy enfocado a los alumnos con alguna condición de discapacidad. Y se hablaba, estos alumnos que por lo general asistían o asisten todavía muchos de ellos
a un servicio escolarizado de educación especial, lo que nosotros conocemos como un CAM, Centro de Atención Múltiple, o un CAME en el caso del subsistema estatal, pues viene que ellos tienen el derecho de irse a una escuela regular, a la primaria, a la secundaria, al preescolar, al nivel que le corresponda, y ser atendido dentro del contexto del grupo regular a través de las adecuaciones curriculares pertinentes. Entonces, en este momento se habla ya sí de una atención y de una atención diferenciada para estos alumnos. Yo siempre comento a mis maestros, ¿no? A los maestros de mi zona y a otros maestros con los que me ha tocado estar conviviendo y platicando, que apenas estábamos entendiendo el concepto de integración, apenas estábamos entendiendo el concepto de necesidades educativas especiales, cuando nos dicen, no, fíjate que siempre no es la integración, fíjate que siempre no son las necesidades educativas especiales, ahora vamos a hablar de inclusión. Y ahora vamos a hablar de barreras en el aprendizaje y la participación. Entonces, en ese momento nos dicen, ya no queremos la integración, ya no queremos las adecuaciones curriculares como tal, sino que ahora la atención es la diversidad. Vamos a atender la diversidad, no solamente la discapacidad, y entonces no solamente son las adecuaciones curriculares, sino es una atención diversificada, son estrategias diversificadas para todos los alumnos, porque todos somos diferentes. Esto es real, todos somos diferentes. Esto deriva del concepto de estilos de aprendizaje, en donde sabemos que cada quien aprendemos de una forma distinta, en un ritmo diferente y con intereses también diversos. Entonces nos dicen, no, ya no se trata de que atienda el maestro con una currícula común a ciertos alumnos y de repente con ciertas adecuaciones a este otro, sino que a todos sus 20, 25, 30, 40, 50 alumnos los atienda de una manera distinta. Eso realmente es la inclusión. Y la inclusión, desde esa perspectiva, es bastante compleja. De ahí el título de la teoría a la práctica. Porque en la teoría es muy difícil negar que la educación inclusiva es un derecho y es algo que a lo que todos tenemos que apostarle. Sin embargo, llevarlo a la práctica en las condiciones de nuestro sistema educativo, de nuestros contextos escolares, de nuestros grupos, de nuestras aulas, realmente es un reto muy complejo y muy difícil a veces de lograr. Seguimos. Bueno, una vez hecho este contexto de esta evolución de inserción, integración, inclusión, que creo yo que a veces todavía confundimos los conceptos de integración y de inclusión, y me parece importante cuando hablamos de educación inclusiva tener muy claro qué implica y tener muy clara la diferencia con lo que es integración. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, realmente estamos hablando, como comentaba ahorita, de un proceso, no de un estado. No es que de repente de un día para otro ya fue inclusivo, o que después de tomar ciertos cursos o de que se cambió el programa curricular de la normal, ya se egresa un docente inclusivo. No es así, no es algo que va a suceder por tomar un curso, por ser formado en una licenciatura. Es un proceso en el que intervienen muchas variables, no únicamente la formación del maestro. Interviene el contexto de la escuela, interviene las características de nuestros alumnos, interviene las características de las familias. O sea, son muchos factores, es multivariado y por lo tanto esto no es un proceso acabado. Siempre va a ser un proceso inacabado en el que estamos en constante evolución y al que estamos buscando permanentemente ir llegando, pero cada vez que conseguimos una meta aparece otra más. Y muchos autores, todos los autores que yo he leído, aquí yo estoy citando a Cheita, nos hablan de que hablar de educación inclusiva es hablar de también una sociedad inclusiva. O sea, no se puede hablar de una escuela inclusiva si no tenemos una sociedad inclusiva también. No se puede hablar de una educación inclusiva cuando tenemos una sociedad excluyente. Entonces, realmente hablar de educación inclusiva es hablar de un proceso de inclusión más amplio. Y esto todavía hace el reto más complejo. Seguimos. Ya para conceptualizar lo que es inclusión educativa, se habla actualmente, el concepto más recurrente
es que es el proceso a través del cual se eliminan o minimizan las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Es decir, educación inclusiva ya me remite al concepto de barreras en el aprendizaje y la participación. Más adelante en la presentación vamos a retomar ese concepto. Aquí a mí me gustaría comentar que por lo general, muchas veces que leemos el concepto de inclusión educativa, nos hablan de procesos orientados a la eliminación de las barreras en el aprendizaje y la participación. Y ahí muchos maestros que trabajamos, sobre todo en educación especial y también maestros de la escuela regular, decimos, no, hay muchas barreras que no se pueden eliminar. O sea, si nosotros hablamos de barreras en el contexto familiar, por una familia disfuncional, vamos a suponer, pues no, los maestros no van a desaparecer a la madre y al padre, no los vamos a eliminar, ¿no? Entonces, esas barreras van a estar allí muchas veces a pesar de las acciones educativas que nosotros hagamos. Por eso decimos que hablar de educación inclusiva tendríamos que enmarcarlo en una sociedad inclusiva también. Y el poder nosotros incidir en muchos aspectos sociales, pues realmente no está en nuestras manos, no está en nuestras posibilidades. Es por eso que agregamos al concepto de eliminar barreras, el minimizarlas, ¿no? Es decir, algunas no las vamos a poder eliminar, pero vamos a tratar de minimizarlas. Y otras no las vamos a poder ni siquiera minimizar, ¿no? Pero ahí nosotros a veces hablamos de compensarlas, ¿no? Es decir, ahí están, pero ¿qué puedo hacer de lo que sí es factible para tratar de compensar esas barreras que definitivamente no está en mis manos eliminar? Cuando veamos más adelante el concepto de barreras, quizás vamos a poder aclarar un poquito más este punto, pero sí hay dos cuestiones que cuando hablamos de barreras en el aprendizaje y la participación, ahí me gusta dejar claro. No se trata de eliminar únicamente, porque hay muchas barreras que no podemos eliminar. Y eso lo tenemos que tener claro los maestros, ¿no? O sea, hay barreras que siempre van a estar allí y entonces tengo que trabajar a pesar de esas barreras. Y es donde yo tengo que pensar cómo puedo minimizar o cómo puedo compensar. Y segundo, entender que las barreras no están en el alumno. Las barreras, muchos maestros dicen, tiene barreras. No, las barreras no se tienen. Las barreras se enfrentan. Las barreras no están en el alumno. Las barreras están en el contexto. En el contexto escolar, en el contexto familiar, en el contexto áulico, pero no están en el alumno. Muchas veces las condiciones del alumno son las que generan esa relación y que enfrente barreras, pero las barreras no las tiene el alumno. Eso es importante y es uno de los postulados de la educación inclusiva, a diferencia de la integración, que es el problema no está en el alumno, el problema está en el contexto. Y entonces tenemos que intervenir en el contexto. Y dentro de esta postura de educación inclusiva, se habla de 3 dimensiones: la cultura, la política y la práctica. Estas 3 dimensiones son las que propone el índice de inclusión. El índice de inclusión propone 3 dimensiones, ¿no? A nivel de categorías de análisis, podríamos decir en metodología. La dimensión de cultura, la dimensión de política y la dimensión de práctica. Cuando hablamos de una cultura inclusiva, estamos hablando de valores e ideas compartidas por toda la comunidad acerca de lo que es la inclusión y acerca de lo que es la educación inclusiva. La inclusión como tal y la educación inclusiva en el caso que nos ocupa, porque ya dijimos que es parte de un proceso de inclusión más amplio, ¿no? Cuando hablamos de políticas, estamos hablando de aquel marco de contexto que nos provee nuestra autoridad educativa federal y local y que orienta los procesos educativos, ¿no? Estamos hablando aquí se incluiría una base legal, como por ejemplo puede ser actualmente las modificaciones que se hicieron al artículo 3º constitucional, en donde ya explícitamente se habla de la inclusión, ¿no? A nivel legal, como una característica que tendría que tener la educación que se le ofrece a los alumnos, por ejemplo. Ese es un ejemplo de la política, ¿no? Y las prácticas, pues eso es lo que ya nos corresponde hacer a todos los maestros en cada escuela, ¿no? Que es
que las actividades que estamos proponiendo de aprendizaje favorezcan el que todos los alumnos participen, el que todos los alumnos aprendan y favorezcan entonces que el alumno pueda enfrentar esas barreras de las que hablábamos al inicio. Aquí, como para poner un ejemplo muy vivido, me voy a remitir al proceso de integración educativa para poder entender esto de la cultura, la política y la práctica y por qué es importante que se aborden las tres dimensiones. Cuando en el año, en los 90 viene la reforma del 92-93 y se hacen los cambios a la Ley General de Educación, viene este proceso de decir todos los alumnos y todos los maestros se van los maestros que ahora somos los maestros de USAER, se van a las escuelas regulares. Antes de eso, el apoyo que recibían los alumnos era a través de los centros psicopedagógicos, ¿no? Es decir, el alumno iba a su escuela regular, cualquier alumno que tuviera una dificultad severa en el aprendizaje, en la comunicación, en la conducta, e incluso algunos alumnos con cierta discapacidad leve, podríamos decir, y 2 veces a la semana iban a recibir un apoyo complementario o compensatorio a un centro psicopedagógico. Los alumnos con una discapacidad más severa pues asistían a los centros de atención múltiple, a los servicios escolarizados. Y cuando viene este movimiento de integración educativa, pues viene la política y se emite incluso la ley General de Educación, se modifica el artículo 3 y después viene el Programa Nacional de Integración Educativa que habla de la reorientación de los servicios y vámonos todos a las escuelas regulares. En ese momento se abordó la dimensión de la política, pero nunca se abordó la dimensión de la cultura. Es decir, a nosotros nos dijeron te tienes que ir, pero no hubo un proceso real de generar esos valores, esas ideas, esas creencias de que eso era lo mejor, de que eso era lo que teníamos que hacer. Y por lo tanto fueron años de un proceso de poder asimilar esa política, ¿no? Y eso, el que no hubiera un cambio en cultura, sino que fue un cambio de estructura, derivó en que las prácticas no necesariamente eran prácticas en ese momento integradoras, ¿no? Todo el proceso se dio con el personal de educación especial. La educación regular realmente recibía únicamente lo que los maestros de educación especial les podíamos decir. No voy a ahondar mucho en eso, pero lo que quiero puntualizar con este ejemplo es, si no empezamos por un cambio cultural y nos limitamos a que hay una política y una ley, difícilmente vamos a poder tener un cambio en la práctica. Entonces, ahorita la política ya la tenemos, pero necesitamos realmente ver, y ese es el problema por el que muchas escuelas no pueden transitar a la parte de la inclusión como tal, es que no se ha trabajado sobre el cambio cultural. No hay realmente un consenso de valores, creencias e ideas de qué es lo que tiene que ser la escuela para que realmente se transforme en una escuela inclusiva. Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa, tenemos que partir de la cultura. Y así lo maneja el INTEX. Primero, un cambio cultural, un cambio en las ideas, un cambio en las concepciones. Y después tendría que venir la política. Y al final, como consecuencia de las dos, viene el cambio de práctica. Sin embargo, la experiencia que yo tengo es que hemos obviado la parte cultural. Y ese es para mí el problema por el cual no hemos podido concretar realmente en la práctica ni a veces ni la educación integradora y mucho menos la educación inclusiva. Seguimos. Ahora bien, dentro de lo que es educación inclusiva, precisamente porque hay una política que nos habla, ahora con la nueva escuela mexicana, nos dice en el artículo 3, nos habla de que la educación tiene que ser de excelencia y con equidad. Y debe de ser también promover la inclusión de todos los alumnos. Ahí está la base legal y esto deriva en la política educativa actual.
Pero la educación inclusiva tiene que también estar sustentado en un modelo teórico. Y eso nunca ha quedado claro. ¿Cuál es el modelo teórico que está sustentando esa política de educación inclusiva? ¿No? ¿Cuál es el modelo teórico del cual se desprende la propuesta? Platicaba yo con algunos maestros, incluso en la normal, en maestros incluso de la normal, en donde en el 2018 se emitió el documento de equidad e inclusión. Eso es parte de una política educativa. Sin embargo, si nosotros lo leemos de una manera bastante crítica, vamos a ver que es un híbrido de diferentes modelos, que no tiene una postura teórica realmente clara y definida. Podríamos pensar que el eclecticismo es válido, pero no llega a ser ecléctico, sino que retoma de un modelo y retoma de otro y retoma de otro. Ese ha sido por lo general lo que ha sucedido en los diferentes años desde que vino el proceso de integración hasta ahora de modelo de inclusión. La característica. No hay un modelo teórico definido y eso ha generado que a veces dentro de las mismas zonas, por ejemplo, educación especial, yo soy supervisora de una zona de educación especial, tenemos diversas formas de entender lo que debe de ser del proceso de inclusión en la práctica, ¿no? Y lo llevamos a cabo de diferentes maneras en la práctica. ¿Por qué? Porque asumimos a veces diferentes posturas teóricas. Entonces, dentro de estos modelos de educación inclusiva, vamos a identificar los dos más claros, ¿no? Que es el modelo de inclusión completa o radical, le llaman algunos autores, que es el de Ainscon y Booth, que tienen mucha literatura acerca de inclusión y acerca de educación inclusiva, y el modelo de inclusión responsable, que realmente surge de las propias asociaciones de personas con discapacidad y que han empezado a apoyar a algunos autores en los últimos años, como el propio Echeita, por ejemplo, que ahorita mencionábamos. El modelo de inclusión radical o completa nos habla de que la inclusión trasciende a la integración. ¿Qué significa esto? Significa que desde el punto de vista de este modelo, la integración ya no es válida. La integración se tiene que superar y decir, no, yo no voy a hablar de integración educativa, esa ya tiene que haber quedado atrás. Yo tengo que hablar de inclusión y tengo que hacer prácticas inclusivas, no integradoras. Esto es, no los puede ver como parte, como empezamos ahorita, de un proceso, sino que ve la integración como un estado al que se tiene que llegar. O eres inclusivo o no eres inclusivo, ¿no? Por lo tanto, este modelo elimina el concepto de necesidades educativas especiales, porque su abordaje es que lo que decíamos ahorita, el problema no está en el alumno, el problema está en el contexto. Por lo tanto, no vamos a hablar ya de que el alumno presenta necesidades educativas especiales, sino que vamos a hablar de que el alumno enfrenta barreras en el aprendizaje y la participación. Este modelo prescinde de la educación especial. Esto es, el modelo dice que la educación especial no tiene por qué existir, porque todos los alumnos tendrían que estar en la escuela común, en la escuela ordinaria o en la escuela regular. Por lo tanto, los servicios escolarizados, como son los CAME, aquí en nuestro estado, tendrían que desaparecer. Y los alumnos de esos centros tendrían que estar dentro de la escuela regular. ¿Por qué? Porque es el derecho, porque la educación inclusiva habla de atender a todos los alumnos dentro de un marco común, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva de estos 3 puntos anteriores, podemos identificar que el modelo de inclusión radical o completo está buscando un cambio simultáneo entre lo cultural y lo político, a propósito de las dimensiones que abordábamos anteriormente. Esto es decir, no es que primero cambio tu proceso cultural, tus ideas, tus valores, tus creencias, sino que estas tienen que darse de manera inmediata en el momento que yo estoy emitiendo una política educativa, ¿no? Entonces yo emito la política y digo, ya no es integración, ahora viene la integración educativa, cámbiate el chip cultural y empieza a compartir los valores e ideas de la integración.
Y después a los años, cuando apenas estabas tú trabajando en ese chip, te dicen, no, ¿sabes qué? Ahora ya no es la integración, es la inclusión, cámbiate el chip y empieza a generar tus valores y creencias de la inclusión, como si esto fuera inmediato, simultáneo, como si no fuera un proceso que se tiene que ir generando y que se tiene que ir también estimulando dentro de los maestros en este caso, ¿no? Entonces, la inclusión radical dice, es inclusión, tus valores tienen que ser inclusivos, porque aquí viene la política inclusiva y esto se da de manera simultánea. Todos los alumnos se educan en escuelas comunes, como decíamos, se prescinde de la educación especial. Y se evita la clasificación de los alumnos, es decir, yo no voy a hablar ya de que un alumno es sordo, de que un alumno es ciego, de que tiene discapacidad. De hecho, aquí se deriva mucho, sino que el alumno es diverso, únicamente, es diverso. En contraparte, el modelo de inclusión responsable nos dice que la integración convive con la inclusión. Esto es, no se trata de que ya la integración se acabó y llegue a la inclusión, sino que dice, estamos conviviendo, o sea, hay prácticas integradoras junto con prácticas inclusivas. Puedo encontrar una escuela en donde un maestro todavía está instalado en un proceso de integración con sus adecuaciones curriculares y puedo quizás encontrar otro en donde ya empezó a trabajar con estrategias diversificadas. ¿Por qué? Porque los propios maestros van en diferentes procesos culturales, ¿no? O simple y sencillamente porque las características de la escuela, puede encontrar una escuela quizás en un proceso de inclusión más avanzado que otro, porque las características de contexto son diferentes, las escuelas son distintas, los procesos formativos de los maestros también son diferentes, y no es lo mismo tratar de hacer una práctica inclusiva en una escuela de 40 alumnos que en una escuela con 20 alumnos, por ejemplo, por poner solamente una de las variables que pueden incidir, porque hay autores desde que hablan de que una educación inclusiva en un grupo de más de 20 alumnos es imposible. Entonces imagínense, nuestros grupos son por lo general de 40 alumnos en promedio, ¿no? Entonces yo no diría que es imposible, pero sí es complejo y difícil, ¿no? Y un reto. Entonces la inclusión responsable dice, la integración convive con la inclusión. Hay escuelas, en esa evolución, hay escuelas que todavía están en una etapa y maestros que todavía están en una etapa de integración. Y eso no los hace menos válido. Simple y sencillamente la situación de contexto así lo está delimitando. Pero eso no quiere decir que no van a buscar llegar a transitar a la inclusión. También nos dice la inclusión responsable que el concepto de necesidades educativas especiales permanece si es útil. Es útil, entonces permanece. Aquí no me voy a detener porque más adelante retomo lo que es necesidad educativa especial y su relación con barreras en el aprendizaje. Porque la inclusión responsable nos dice que los dos conceptos no son opuestos, como nos los manejaría la inclusión radical o completa, sino que son conceptos que se complementan. Y esto nosotros muchas veces vamos a poder leer cierta literatura que nos habla de barreras, y nos dice que es inadecuado hablar de necesidades. Desapareció el concepto de necesidades educativas especiales. A muchos de los alumnos quizás ya, pues son muy jóvenes, ya no les tocó el concepto de necesidades educativas especiales. Pero a muchos maestros sí nos tocó cuando apenas estaba apareciendo y tratar de problematizarlo para entenderlo y asimilarlo. Y de repente nos dice, es que ya no es válido, ahora tienes que hablar de barreras en el aprendizaje y la participación. Pero cuando tú ya problematizas los dos conceptos, te das cuenta que los dos son válidos y que los dos se complementan. El modelo de inclusión responsable también nos dice que la educación especial debe de seguir. Y debe de seguir porque asegura la satisfacción de esas necesidades educativas especiales. De hecho, hará 2 años, creo, cuando viene el cambio de gobierno, se vino esta polémica si la educación especial debía de seguir o continuar, porque hubo incluso una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de que se desapareciera la educación especial. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Y al final se optó porque pues, la educación especial continúa, aparece dentro del marco legal, aunque un tanto cuanto desdibujada, ¿no? Porque anterior a esto, cuando se habló del artículo 41,
de la Ley General de Educación en los 90, el artículo 39, por primera vez ponía en el mapa a la educación especial como una modalidad de la educación básica. O sea, ya nos incluía, y lo digo nos porque pues yo soy parte de la educación especial, como una modalidad de la educación básica responsable precisamente en ese tiempo de favorecer el proceso de integración. Entonces, desde la perspectiva de la inclusión responsable, la educación especial es ahorita una modalidad necesaria que se encarga de favorecer el proceso de inclusión educativa de los alumnos, tanto dentro de la escuela regular como dentro de los servicios escolarizados que provee. Entonces, yo siempre, pues, como les digo, soy maestra de educación especial de 37 años de servicio, evidentemente tengo que defender un modelo que reconoce mi existencia. Sería un poquito extraño que yo validara más un modelo que me niega, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el contexto de la educación especial, me parece un poquito lógico que nosotros apostemos por un modelo que reconoce que nosotros somos necesarios como educación especial. Cada contexto, nos dice la inclusión responsable, determina el ritmo del cambio. O sea, no es cierto que es simultáneo, sino que cada contexto va llevando su propio ritmo. Y esto sería completamente coincidente con lo que propone la propia inclusión, donde nos dice que todos somos diferentes y que aprendemos distinto. También los maestros, también los padres, vamos a ritmos distintos, también las escuelas, llevamos ritmos distintos, somos diversos. Por lo tanto, cada contexto escolar, áulico, familiar, lleva su propio ritmo, lleva su propio proceso. Y entonces por eso llevamos diferentes niveles, por decirlo así, de inclusión. No creo correcto decir que eres más o menos inclusivo. Simple y sencillamente vamos en diferentes etapas dentro de ese proceso, en donde influye la formación recibida, donde influye las características del contexto de la escuela en donde estoy, donde influye las condiciones y características de nuestros alumnos, donde influye las características de los padres de familia también y la forma en que apoyan o no el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde influye el tipo de liderazgo directivo, donde influye la forma en que asumimos desde el programa o el plan y programas, donde influyen los recursos que tenemos. O sea, es multivariado. Por eso cada escuela puede ir en un ritmo distinto. Y dice, mientras no haya condiciones dentro de las escuelas regulares, las escuelas de educación especial siguen siendo necesarias, es decir, los CAM y los CAMI. Mientras en las escuelas regulares no se tengan las condiciones necesarias, pues los CAM siguen siendo imprescindibles. Mientras en las escuelas no se siga teniendo, por ejemplo, escuela regular, necesitaríamos saber que el maestro tiene los especialistas y las competencias para atender como debe de ser a un alumno invidente, por ejemplo, o para atender un alumno con un trastorno autista, o para atender un alumno con discapacidad múltiple, ¿no? Entonces, si la escuela no tiene esas condiciones, entonces se siguen necesitando las escuelas de educación especial. No podemos decir que van a desaparecer como tal. Y una cuestión muy interesante es que este modelo dice que sí se requiere la clasificación, porque la clasificación evita la invisibilización. ¿Esto qué quiere decir? Como les decía, el modelo de inclusión responsable deriva y deviene de asociaciones de personas con discapacidad. Y dice, yo necesito que sepas que soy ciego para que sepas que no veo y entonces te dirijas a mí como una persona ciega, ¿no? En donde yo necesito que me proporciones una información auditiva, por ejemplo, ¿no? Yo necesito que sepas que tengo autismo. ¿Por qué? Porque eso hace que se me dificulte o que tenga la interacción social convencional. Eso hace que a veces no entienda el doble sentido, ¿no? O lo abstracto. Entonces necesito que te dirijas a mí de una manera más literal. Entonces lo que nos habla esto es, sí se requiere la clasificación,
porque eso permite entender cómo me tengo que dirigir a ti. Esto desde el punto de vista de maestro, pero cualquier persona, ¿no? Que conviva con personas que tienen alguna condición de discapacidad. Espero que haya quedado más o menos clara la diferencia entre los dos modelos de inclusión radical o completa y el modelo de inclusión responsable. Porque a partir de aquí, seguimos, vamos a... No cambia la diapositiva, pero bueno, a partir de aquí vamos a abordar lo que viene, pues ya teniendo en cuenta esta distinción, ¿no? Entre estos dos modelos principales. Aquí ya nada más para terminar de aterrizar con esta parte de contextualización, tenemos que entender la diferencia, precisamente porque hablamos de que es un proceso inacabado y de que el modelo de inclusión responsable nos dice la inclusión convive con la integración. Tenemos que entender las diferencias entre integración e inclusión y básicamente vamos a manejar dos principales. Uno de los principios de la integración es la normalización, que nos dice que lo que tiene que procurarse con la integración es que el alumno lleve una vida lo más normal posible, que esté en un contexto normalizador, y por eso cuando el alumno se va a la escuela regular es porque ese es el contexto normalizador y vamos a tratar de atenderlo normal, ¿no? A través de adecuaciones curriculares que pueda acceder al currículo oficial o al currículo común. Sin embargo, la inclusión dice, es que no existe la normalidad si todos somos diferentes. Lo que existe es heterogeneidad. Y entonces no se trata de buscar la normalización, se trata de buscar una atención diversa y reconocer que todos aprendemos de una manera distinta. No buscar que se normalice, sino entender y aceptar y atender su diferencia. El otro punto de distinción es que la integración se centraba en las necesidades educativas especiales, principalmente de aquellos alumnos con alguna condición de discapacidad. Y decía, estos requieren ciertos recursos específicos. En tanto, la inclusión no se centra en la necesidad educativa especial como tal, sino en la diversidad. Y nos dice, no se trata en un grupo, yo puedo tener 30 alumnos y decir, de estos 30 alumnos hago un perfil grupal, un grupo de tercer grado. Es muy común esto en las escuelas. Tengo tercer año. Y lo esperado, lo normal, es que todos los alumnos de tercer grado ya lean y escriban, ¿verdad? Porque lo aprendieron en primero y segundo. Hace el maestro su perfil grupal y se da cuenta de que hay alumnos que todavía no han accedido a la lectoescritura. Entonces, esos son los alumnos que el maestro va a considerar que presentan necesidades educativas especiales y para cuál va a tener que habilitar ciertos recursos que se llaman adecuaciones curriculares. Sin embargo, en un modelo de inclusión, el maestro no va a hacer ese perfil grupal porque va a decir, es que va a hacer una valoración completa y va a decir, todos son distintos, ¿no? Incluso el que ya logra los aprendizajes esperados para este grupo, a alguno aprende más rápido, a alguno va más lento, a alguno le gusta hacer, al otro le gusta escuchar. Y ahí viene el concepto de estilos de aprendizaje. Alguno tiene problemas en casa que le afectan, alguno está muy estimulado en la casa y tiene todo el apoyo. Es decir, hay una diversidad. Entonces, esos son los dos puntos medulares que nos distinguen el proceso de integración con el proceso de inclusión. Seguimos. Entonces, si estamos hablando de educación inclusiva y lo entendemos desde el punto de vista de lo heterogéneo y desde el punto de vista de la diversidad, ¿qué implicaciones tiene para un maestro de una escuela regular? Primero, que atiende a la diversidad, no solamente la necesidad educativa especial, sino que su práctica tiene que atender a la diversidad. Por lo tanto, tiene que utilizar ese currículo común, ¿no? No tanto el hacer adecuación curricular, sino trabajar con el currículo común diversificándolo para todos los alumnos. Y por lo tanto, eso requiere de mucha innovación por parte del maestro y también va a requerir de la colaboración docente.
porque el alumno un año está en primero, pero al otro está en segundo. Entonces los maestros, un año está en preescolar y al siguiente ya pasó a la primaria. Y va a llegar un momento en que va a estar en la secundaria. Entonces todos los maestros de todos los niveles, de todos los grupos, y de la educación regular y de la educación especial, tendríamos que trabajar de una manera colaborativa para atender realmente esa diversidad. Seguimos. Ahora, esta es la teoría. Hasta aquí es la teoría. Decía la plática, educación inclusiva, de la teoría a la práctica. Ahora, ¿cómo llevo eso a la práctica? Porque se escucha muy suave, pero llevarlo a la práctica, eso es bien complejo y es un reto. Si hablamos de que educación inclusiva me remite a lo que es el concepto de atención a la diversidad, tendría yo que entender que la atención a la diversidad implica que en mi grupo voy a tener alumnos de todo tipo, no nomás con discapacidad, como hablaba la integración, que ya el tener alumnos con discapacidad es un reto, sino también tengo alumnos con desventaja sociocultural o de privación cultural, como decimos nosotros. Alumnos, por el contrario, con una alta capacidad o aptitudes sobresalientes. Alumnos quizás que que manejen otro tipo de lengua, con diversidad lingüística. Alumnos con problemas de conducta y unos con problemas de conducta severos. Alumnos con alguna discapacidad física o intelectual o sensorial. Alumnos con un trastorno en el desarrollo. Alumnos con rezago. Alumnos con un desajuste curricular significativo. Entonces, dentro de mis alumnos tengo diversidad. Y la inclusión dice que a cada uno le tengo que dar lo que requiere, ¿no? Una atención adecuada a sus necesidades, para evitar que se generen después problemas más severos, ¿no? En cuanto al aprendizaje. Seguimos. Entonces, quiere decir que, puntualizando esto, la inclusión me dice que hay diversidad. Y una parte de esa diversidad sería los alumnos con necesidades educativas especiales. Solo una parte de esa diversidad, ¿no? Dentro de la diversidad, ya decíamos ahorita anteriormente, puedo encontrarme alumnos que no presentan necesidades educativas especiales, sino que simple y sencillamente tienen otro ritmo, son más visuales, otros que a lo mejor les interesa más la parte teórica, otros que les interesa más la parte práctica, otros que son más rápidos para terminar, otros que tienen más intereses más de otra índole del contenido que se está viendo, etc. Pero dentro de esa diversidad están los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, ya sea asociadas a una discapacidad, sin discapacidad o por una aptitud sobresaliente. Seguimos. Entonces, si yo tengo diversidad y estoy hablando de inclusión, ¿qué requiero en la práctica? ¿Cómo requiero atender esa diversidad? Con estrategias diversificadas. ¿Qué implica implementar estrategias diversificadas? Implica atender los estilos de aprendizaje. Entonces, tengo que tener muy dominado lo que es el concepto de estilos de aprendizaje para poder entender lo que son estrategias diversificadas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de estilos de aprendizaje, por lo general le pregunto a los maestros, ¿conocen los estilos de aprendizaje? Sí, visual, auditivo, kinestésico, ¿no? Y todo el mundo domina visual, auditivo, kinestésico. No, pues es que el que aprende más por la vista, el que aprende escuchando y el que aprende haciendo. Ok, pero esa es la parte de la entrada de información. ¿Cómo prefieres tú recibir la información? Pero está incompleto, porque el estilo de aprendizaje también implica saber cómo proceso la información. ¿La proceso con el hemisferio izquierdo o con el derecho? ¿O hago una combinación? ¿Soy teórico? ¿Soy práctico? ¿Soy concreto? ¿Soy reflexivo? ¿O soy un híbrido? O sea, manejo de todo. Todo eso implica entender los estilos de aprendizaje. No es tan simple como decir visual, auditivo y kinestésico, como la mayoría de los maestros estamos acostumbrados a entender lo que son los estilos de aprendizaje. Entonces, sí, los estilos de representación son una parte importante, pero no es todo. Entonces, cuando hablamos de diversidad, es más allá de hablar de atender lo visual, lo auditivo y kinestésico, o de emplear lo visual, auditivo y kinestésico. Ahí nos estamos quedando nada más en el principio de una atención diversificada o de una estrategia diversificada. Cuando hablamos de necesidad educativa especial,
estoy hablando de, aparte de la estrategia diversificada, emplear adecuaciones curriculares o ajustes razonables, ¿no? Y esto implica el atender la competencia curricular. Competencia curricular es un concepto con el que nos tenemos que familiarizar. Con los maestros de nuevo ingreso, yo tengo que trabajar mucho lo que es la competencia curricular. Y la competencia curricular, remitiéndome otra vez al ejemplo de tercer grado, es que si el alumno, yo tengo tercer grado y el grado es tercero, pero si el alumno todavía es, desde que tengo muchos alumnos en tercer grado, que todavía son silábicos, por ejemplo, que no han accedido a la lectoescritura, entonces su competencia curricular es de primero, ¿no? Entonces, el ajuste razonable tiene que atender la competencia curricular. Yo tengo un programa, un currículo común, que es el de tercero, pero el ajuste razonable tiene que ir dirigido a el primero, al primer grado, a lo que el alumno, a lo que es su competencia curricular. Y las dos, la parte de la estrategia diversificada y el ajuste razonable, tienen que responder. Con esas dos cosas estamos enfrentando las barreras en el aprendizaje y la participación. Seguimos. Cuando hablamos de barreras en el aprendizaje y la participación, ya dijimos, no se tienen, se enfrentan. ¿Por qué? Porque están en el contexto. En el contexto sociofamiliar, en el contexto escolar o en el contexto áulico principalmente. Y las barreras pueden ser de diferentes maneras. Hay una clasificación que es la que manejamos más cotidianamente, que es barreras de actitud, barreras de conocimiento, barreras de comunicación y barreras de prácticas. Estos 4 tipos de barreras se pueden dar en cualquiera de los 3 contextos. Un ejemplo de barrera de actitud es el decir, muchas veces escuchamos, es que el padre de familia no quiere apoyar a su hijo en casa, ¿no? Entonces no lo apoya con tareas, no lo he podido contactar, no me ha respondido ahorita que estamos en trabajo a distancia, no ha respondido o no manda evidencias del trabajo con los niños o etcétera. Ahí nosotros podríamos pensar que hay un problema de actitud, ¿no? ¿Dónde? En el contexto sociofamiliar. También podemos encontrar un problema de actitud a veces en los maestros. Decimos, hay un problema de actitud porque el maestro realmente estamos hablando de que el maestro tiene integrado un alumno con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Y dice, es que no sé cómo atenderlo, ¿no? O sea, no entiendo. Y entonces lo empieza a tener ahí, pero realmente no está trabajando con él. Y entonces, ¿por qué? Porque pues es que el niño se sale, entra, teníamos un caso en una secundaria, por ejemplo, de un Down, entonces andaba de arriba para abajo, etcétera. Entonces los maestros decían, no, pues es que no es mi responsabilidad estar yendo por él y estarnos metiendo al grupo. Entonces ahí podríamos tener un problema de actitud asociado al contexto escolar y también al contexto áulico. Pero aquí yo siempre digo que es importante entender que la actitud tiene 3 componentes. Un componente, primero cognitivo, después un componente afectivo y tercero un componente conductual. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que yo sé deriva en cómo me siento y cómo me siento deriva en cómo actúo. Entonces, si el maestro no sabe cómo atender a un alumno con síndrome de Down, no ha tenido esa formación, aquí tenemos el componente cognitivo. ¿Cómo se siente? Se siente inseguro, se siente presionado, se siente tenso, se siente irritable. ¿Y cómo actúa? Pues es que yo no quiero saber, no es mi problema, no me corresponde. Entonces, para poder cambiar la actitud, primero, o sea, hablando de eliminar barreras o minimizar barreras, me tengo que ir, primero que nada, a la parte cognitiva. Y eso nos lleva al segundo tipo de barrera, que es la barrera de conocimiento. La barrera de conocimiento es decir, padre de familia, es que yo no sé cómo trabajar con el niño en la casa. Es que yo no le entiendo a esto que me están diciendo porque yo tampoco lo vi en la escuela o hace mucho que lo vi en la televisión. Lo que están pasando en la televisión, pues no lo comprendo. Y entonces yo no sé cómo explicárselo. O me está mandando un cuadernillo, pero no me dice de qué se trata. Entonces no hay conocimiento. Por lo tanto, el papá no está trabajando. Hay una barrera en el contexto familiar, pero derivada de un problema de conocimiento. O simple y sencillamente el maestro dice, pues es que yo tengo un alumno autista, pero no sé cómo trabajar con él, no sé cuáles son las estrategias. Hay una barrera de
conocimiento en el contexto áulico. Las barreras de actitud y de conocimiento derivan en barreras de práctica, ¿no? O a veces dices, es que ya llevé un curso de inclusión, ya llevé un curso de esto, pero a la hora de la práctica, tu práctica sigue siendo estandarizada, te sigues basando en el programa y no estás haciendo ni ajustes ni estrategias diversificadas. Entonces, el problema está tú, maestro, y eso yo lo trabajo mucho con los maestros, que llegue un momento en que diga, yo soy barrera. O sea, que se identifiquen ellos como barrera. O sea, cuando se dan cuenta que no tienen el conocimiento, que es muy normal, o sea, voy aceptando, no fui formado para esto. O sea, maestros que están ahorita en servicio no fueron formados para una educación inclusiva. En las escuelas normales, y creo que aquí estoy hablando con algunos maestros de escuelas normales, yo soy egresada de la normal del Estado, fui formada para trabajar con un programa de estudios y con un estándar. Y decir, el primer grado dice que tiene que aprender esto, en segundo grado tiene que aprender esto. De hecho, los programas actuales hablan de aprendizajes clave o aprendizajes esperados. Es lo esperado. Y todavía el programa 2011 nos hablaba de estándares. Pues eso es completamente contradictorio con una política de inclusión, ¿no? Y luego se evalúa con el CISAD, y antes se evaluaba con ¿cómo se llama? Fue el nombre de la evaluación que se aplicaba, enlace y otro tipo de evaluaciones, PISA, son estandarizadas. No están evaluando de una manera inclusiva, no están evaluando diversificadamente. Entonces, realmente tenemos que entender que no fui formado para trabajar de una manera inclusiva. Incluso en las normales de especialización, no sé si hay aquí maestros de normales de especialización, fueron formados para trabajar con la discapacidad y muy exclusivamente aquí en Sonora con la discapacidad intelectual y con la audición y lenguaje. No tanto para trabajar con un ciego o con un autista como tal, aunque se haya visto en cursos, sino que la licenciatura es intelectual, la licenciatura es audición y lenguaje, pero no fueron formados para trabajar con la diversidad. Ahorita ya es licenciatura en inclusión. Se espera que ahorita van a salir formados para trabajar con la diversidad, pero los maestros que actualmente están en servicio no tienen el conocimiento y por lo tanto su práctica tampoco es. Hay barrera en el contexto áulico. Y el maestro tiene que identificarse en, soy barrera. ¿Cómo puedo minimizarme yo como barrera? Formándome, adquiriendo habilidades para empezar a cambiar mis prácticas. Y las barreras de comunicación tienen relación con eso, con comunicarme, ya sea con mi homólogo de educación especial, ya sea con el maestro de otro grado, con el director, con el colectivo docente en sí, con el padre de familia. Es que no hay comunicación. Una cosa es lo que yo trabajo y otra cosa es el padre, está aparte. Hay un problema de comunicación. O con el director, o etcétera. Entonces, las barreras están en el contexto. Y aquí lo más importante es entender, para mí, 2 puntos. Que nosotros somos barreras. Los maestros somos barreras. A mí, a estas alturas del partido, me llega un alumno ciego que ya me pasó y yo no manejo el braille. Ni nadie de mi zona manejó el braille, ni los maestros regulares manejan el braille. Entonces, allí somos una barrera para ese alumno. Somos una barrera, todos. Y el padre tampoco lo maneja. Entonces, el alumno, sí, tiene una condición de discapacidad visual. Y evidentemente se está enfrentando, digo, ya lo vi, a que nadie estamos en una disposición tenemos. La maestra del grupo tenía miedo, no sabía cómo abordar al alumno, pero tenemos un problema de conocimiento, tenemos un problema por tanto de práctica, ¿no? Hay un problema en general, hay barreras que el alumno está enfrentando. Ahora, ¿de dónde se derivan esas barreras? Pues de la condición del alumno. Y es ahí el punto en donde quiero decir que sí hay una interacción entre la condición del alumno y la barrera en el aprendizaje, aunque no la tenga. Pero ¿qué pasa si ese alumno ciego de repente se enfrenta y está en un aula en donde la maestra tiene todo el conocimiento para trabajar con él? Donde en la familia se tiene todo el apoyo y el conocimiento para trabajar con él. En donde la práctica es una práctica adecuada a las características y necesidades que él tiene. Donde hay un completo y muy rico
proceso de comunicación entre los maestros, porque ahorita está en segundo, pero el año que entra lo va a tener el de tercero. Y hay una comunicación con el personal de educación especial, que también está enfatizando el trabajo del alumno con la comunicación alternativa y con la familia. Entonces, créanme que la necesidad educativa especial de ese alumno, aunque sigue siendo ciego, va a desaparecer. Por eso decimos que las barreras se enfrentan, se eliminan, se minimizan, se compensan, ¿no? Y que en la medida que yo atienda eso, voy a ir satisfaciendo esas necesidades educativas especiales. Y de ahí viene lo que decíamos al principio. Necesidad educativa especial y barreras no están divorciados, se complementan. Seguimos. Aquí está esto. ¿Qué tengo entonces en síntesis? Primero tengo mi grupo y hay una competencia curricular del grupo de referencia. Tercero, poníamos el ejemplo. Ok, lo que yo espero es que la competencia curricular sea la propia de tercer grado. Sin embargo, detecto alumnos que están por debajo o muy por arriba, también puede ser, de esa competencia curricular. Son los alumnos que yo defino que presentan alguna necesidad educativa especial. ¿En qué sentido? En que voy a tener que implementar recursos adicionales a los del grupo de referencia. Adecuaciones curriculares para hacer ese currículo de tercer grado adecuado a las características de los alumnos, a la competencia curricular de esos alumnos. Entonces, las necesidades educativas especiales se satisfacen. Por otra parte, tengo el contexto social, familiar y escolar. De ahí, ¿qué tengo que hacer yo? Identificar y determinar cuáles son las barreras. Barreras del contexto familiar, social y escolar, ya sea de actitud, de conocimiento, de práctica o de comunicación. ¿Y qué hago con las barreras? Las identifico y las minimizo, ¿no? Y en la medida que yo identifico y minimizo barreras, estoy satisfaciendo necesidad educativa especial. Esto es un ciclo. Esto es interactivo. En la medida, y eso es como una de las conclusiones de esta plática, en la medida en que yo logro identificar las barreras y hago acciones para minimizarlas, para eliminarlas o para compensarlas, estoy satisfaciendo las necesidades educativas especiales que presentan mis alumnos y estoy logrando transitar hacia una práctica inclusiva. Ese es el proceso. Seguimos. Y esto es como para que ustedes se den una idea. No sé si atrás, no sé, aquí podemos encontrar un grupo y tenemos, por ejemplo, nomás a manera de ejemplo, un alumno, Felipe, que tiene dificultades severas en el aprendizaje, en las matemáticas y en la lectoescritura. O sea, el alumno pues no tiene la competencia curricular del resto del grupo. Poniéndonos así, ayer estaba yo en acompañamiento con mis maestros, pues tenemos un grupo en donde el alumno todavía no ha aprendido a leer y todavía no domina el conteo. Por otra parte tengo a Carlos, que es un alumno que presenta un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y se distrae constantemente, se levanta de su asiento, se mueve, tienes que estarle repitiendo indicaciones. Tengo a Mati, que es una alumna bilingüe porque viene del otro lado y todavía no domina el español porque trae la lengua en inglés, ¿no? Tengo a María, que tiene discapacidad motriz y tiene que tener un espacio para trabajar con su silla de ruedas. Tengo a Lorena, que ella es la que termina más rápido todos los trabajos y cuando apenas estoy trabajando con los demás, me dice, yo ya terminé y ahora qué hago. Yo ya terminé y ahora qué hago. Tengo a Miguel, que es un alumno kinestésico, por lo tanto, realmente siempre necesita estar en actividad y así le puedo seguir. Y lo que me faltó poner es el cuadro de diálogo en la maestra con un signo de interrogación, ¿no? Porque es lo que pasa. Como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ese es el aula inclusiva. Esa y mucho más es el aula inclusiva, a lo que los maestros se están enfrentando en la práctica. Seguimos. ¿Qué tiene que hacer la maestra? Primero que nada, pues generar práctica inclusiva. ¿Cómo? Proveer un abanico de posibilidades amplio, como para abarcar a todos sus alumnos y que el alumno elija cuál es el que más le favorece. Tener una forma de enseñanza enriquecida y enriquecedora.
Esto es con diversos recursos de apoyos, múltiples recursos y diferentes apoyos. Favorecer siempre la interacción y la cooperación entre los compañeros. Está más que demostrado que el aprendizaje cooperativo es el aprendizaje que estimula la inclusión, ¿no? Ejecutar ajustes razonables para aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales, ¿no? Y considerar también las adecuaciones de acceso, que estas se implementan para alumnos con discapacidad física o sensorial, ¿no? Desde las rampas, los pasamanos, la silla de ruedas, los auxiliares auditivos, los libros macrotipo, los libros en braille, etc. ¿Cómo llevo a cabo esto? Porque esto se oye muy bonito, pero ¿cómo lo llevo a cabo? Seguimos. La UNESCO nos hace 4 recomendaciones. 1, siempre trabajar con aprendizaje y enseñanza cooperativa, ¿no? Ya sea equipos, binas, aprendizaje entre pares, tutorías, etc. La otra es trabajar con la enseñanza basada en problemas, ¿no? El otro es un método. Agrupamientos heterogéneos. Vamos a trabajar en equipo, pero los equipos heterogéneos, ¿no? Si tengo alumnos que son más visuales, pues pongo uno en cada equipo. Si tengo alumnos que tienen alguna discapacidad, los distribuyo en diferentes equipos. Si tengo alumnos que son más rápidos, pues los distribuyo en diferentes equipos. Una enseñanza eficaz y una programación individual para aquellos. ¿Qué significa programación individual? Yo tengo mi programa, mi plan de clase, pero dentro de ese plan de clase tengo que derivar específicamente lo que cada alumno requiere en lo individual y en lo particular. La segunda recomendación, la segunda parte que tiene que, ¿cómo aterrizo todo eso a la hora de la planeación y a la hora de la intervención? Y aquí viene el tan mencionado diseño universal de aprendizaje, ¿no? A través de una enseñanza multinivel y un diseño universal de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Un currículo flexible. Entender que el currículo es flexible, que debe tener diferentes niveles para adaptarse a la diversidad. La enseñanza multinivel me dice que yo tengo, ahora ya voy a salir del tercer grado, que yo tengo quinto grado, ¿no? Y mi programa de estudios es el de quinto grado, ¿verdad? Pero ese es el programa en general. De ahí viene el multinivel. O sea, tengo alumnos con competencia curricular de segundo, entonces tengo que tener un nivel para esos alumnos. Tengo alumnos con competencia curricular que pasa, porque si tengo una discapacidad, quizá tengo alumnos con una competencia curricular de preescolar. Tengo alumnos que sí están a nivel de quinto, tengo un alumno que está por arriba de ese nivel. Entonces, esa es la enseñanza multinivel, ¿no? El entender como maestros que porque a mí me asignaron un grupo determinado, no quiere decir que única y exclusivamente debo de conocer el programa de ese grado. Estoy en la obligación de conocer los programas de todos los grados y de todos los niveles, ¿no? Y la situación real es que ahorita un maestro tiene cuarto y él se sabe de memoria el programa de cuarto, pero poco conoce los programas de los otros grados. Incluso sucede que los maestros que tienen doble plaza toman el mismo grado en la mañana y en la tarde para hacer una sola planeación, cuando realmente el contexto y características de sus alumnos de la escuela matutina y de la escuela vespertina son muy diferentes. Ahorita en el acompañamiento que yo he estado haciendo para ver precisamente lo que nos pidió el consejo técnico de detectar los alumnos en riesgo, me doy cuenta que en las escuelas matutinas se ha contactado al 90% de los alumnos. En las escuelas vespertinas no llegamos ni al 20%. Entonces, si un maestro tiene de una misma escuela, de un mismo plantel, y un maestro, en teoría, que trabaja en la mañana y en la tarde, con los grados, no puede trabajar de la misma manera, ¿no? Aunque tenga el mismo grado. Las circunstancias y el contexto es distinto. Otro gran problema que tenemos ahorita es la compra de planeaciones. Tenemos una gran oferta de planeaciones, ¿no? Pero las planeaciones, ¿en qué se basan? En el programa, en el grado.
la de primero, la de segundo, la de tercero, los aprendizajes esperados que te proponen en el 2011 te los proponían por bloque, en el 2017 ya te los proponen en general lo que sería el aprendizaje esperado que se tiene que lograr al final del grado. Sin embargo, en mi grupo no necesariamente todos los alumnos están en ese nivel de competencia curricular. Entonces, lo que nos dice el diseño universal de aprendizaje y la enseñanza multinivel sobre todo, es que yo no puedo casarme con un grado determinado y con un programa de estudios. Tengo la obligación como maestro de conocerlos todos y de adecuar ese programa para eso es el diagnóstico, a las características de mis alumnos. Y para eso es el diseño universal de aprendizaje, que se basa en 3 principios fundamentales. Ahora estaba viendo que nos llegó información de que ese fue el tema del Aprende en Casa 2 de Educación Especial, el diseño universal de aprendizaje. Pues se trabajó de una manera muy rápida realmente, pero básicamente de lo que nos hablaron es de los 3 principios. El primer principio nos habla de las múltiples formas de representación. ¿A qué nos remite esto? A los estilos de aprendizaje de entrada. Lo que decíamos ahorita, visual, auditivo, kinestésico. El diseño universal de aprendizaje dice que el alumno recibe la información de diferentes maneras y que hay quien lo prefiere visual, hay quien lo prefiere auditivo, hay quien prefiere hacer. Por lo tanto, el maestro va a tener en su grupo de todo, ¿sí? Va a tener quienes prefieran de una forma o de otra. Por lo tanto, tendría que implementar en su planeación y en su práctica estrategias visuales, auditivas y kinestésicas. Ese es el primer punto. Aquí a mí me gusta acotar lo siguiente. Generalmente, de acuerdo al nivel del alumno, podemos tener una mayor carga de una preferencia o no. Por ejemplo, los niños de preescolar y los niños de primer grado son en su mayoría kinestésicos por la propiedad. A medida que el alumno va avanzando de nivel de grado, los alumnos superiores ya pueden empezarse a definir otro tipo de preferencias como las visuales y las auditivas. Y hay otras que están dadas de manera innata. Hay alumnos que nacen siendo preferentemente auditivos y que empiezan a tener una gran habilidad, por ejemplo, para la música o para las lenguas, porque su canal preferentemente es auditivo. Ahora, si estoy hablando de un ciego, evidentemente su canal es auditivo y kinestésico. Si estoy hablando de un sordo, pues su canal es eminentemente visual, ¿no? Hay cosas que se están dando de una manera hasta cierto punto obvia. Si estoy hablando de un alumno con un trastorno del espectro autista, pues realmente él aprende mucho de una manera, puede aprender de las 3 formas, ¿no? Pero puede tener alguna preferencia dada. Ellos escuchan y parece que no, pero sí escuchan y van captando. Entonces, pero hay un detalle que yo siempre les digo a los maestros. Yo tengo que usar los 3 estilos, independientemente de que tengo primero y el 90% de mis alumnos son kinestésicos, por ejemplo. Yo tengo que entender que hay aprendizajes que son más visuales y que hay aprendizajes que son más auditivos y que va a llegar un momento en que va a necesitar usar el canal visual y auditivo. Entonces, no es solamente el usar las 3 estrategias porque tengo alumnos con los 3 tipos de estilos, sino que también los tengo, el que no tiene, lo tengo que estimular, ¿no? Entonces, cuando hablamos en el diseño universal, en síntesis, de múltiples formas de representación, es que cuando ustedes van a dar una clase, siempre tienen que usar canal visual, canal auditivo y canal kinestésico para trabajar. Es decir, tienen que ver, tienen que escuchar el alumno o el participante y tiene que hacer. Ahorita, por ejemplo, yo estoy limitada. Ustedes están viendo y están escuchando. Pero es muy difícil en este medio ponerlos a hacer algo. Pero el que es kinestésico está tomando nota, por ejemplo, ¿no? O se está moviendo, ¿no? O está moviendo su pierna, o está moviendo el asiento. ¿Por qué? Porque es kinestésico. Y es muy difícil estar tanto tiempo aquí nada más sentado, escuchando o viendo. El segundo principio me habla de las múltiples formas de acción y expresión.
ahorita cuando hablábamos de estrategias diversificadas y estilos de aprendizaje, yo les dije, no se limita a lo visual, auditivo y kinestésico, porque ahí me quedé nada más en el principio, en cómo proporciono yo la información. Yo ya sé que le puse una presentación a ustedes, yo ya sé que me están escuchando, pero no sé cómo lo están procesando. No sé si me están entendiendo o no. No sé si lo que yo estoy diciendo está quedando claro o están quedando confusiones. Yo no lo puedo saber, ¿sí? Porque no puedo verles el cerebro adentro, qué es lo que está pasando. Entonces, en las múltiples formas de acción y expresión es donde entran los estilos de aprendizaje de procesamiento de la información. Y es cuando ese estímulo visual, ese estímulo auditivo o ese estímulo kinestésico llega a mi sistema nervioso y es decodificado, es interpretado. Y dice, ah, bueno, estamos hablando del currículum y estamos hablando de que el currículum tiene que flexibilizarse. Y entonces estoy tratando de decodificar. U otro está diciendo, ¿qué dijo del diseño universal de aprendizaje? No me quedó claro. O sea, ahí la decodificación está atorada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no, la parte de la representación yo la di, pero la parte del procesamiento ahí quedó atorado. Y eso pasa mucho con nuestros alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el procesamiento se da, yo decía ahorita, a través de los hemisferios. Y el hemisferio izquierdo es eminentemente abstracto. Es el que ahorita tendrían que estar usando. ¿Por qué? Porque estoy usando la voz y la vista y lo visual, pero no estoy usando la parte kinestésica. Y quien es hemisferio derecho ya se perdió la información o está siendo un poquito más complicado porque él es hemisferio derecho y entonces no está logrando procesar del todo la información que se está proporcionando. Por lo tanto, no nomás es proporcionar diferentes formas de representación, sino también a la hora de hacer la actividad, permitir actividades sí conceptuales, teóricas como las que estamos haciendo ahorita, pero también actividades prácticas y también actividades concretas, ¿no? De hacer, de construir, ¿no? Para trabajar los dos hemisferios y los 4 cuadrantes, ¿no? Y eso nos permitiría saber cómo está el niño procesando y si entendió o no entendió. Si comprendió, porque no es lo mismo, yo siempre le digo a los maestros, no es lo mismo entender que comprender, ¿no? ¿Entendieron? Sí. Y al otro día les preguntas y ya no me saben contestar, pues no comprendieron, entendieron, pero no comprendieron, ¿no? Entonces, y no aprendieron con H intermedia. Entonces, el diseño universal de aprendizaje me dice, no te limites a tú decir, es que yo estoy atendiendo lo visual, auditivo y kinestésico como maestro. No, también tienes que en tu planeación diseñar actividades para el que es teórico, para el que es pragmático, para el que es reflexivo y para el que es concreto. Y hay metodologías que se basan en esto, como la metodología 4MAT de McCarthy, para quien la quiera revisar, ¿no? La metodología 4MAT de McCarthy te dice cómo una planeación tiene que empezar siempre con una actividad concreta, de ahí derivar a una parte teórica que viene siendo la conceptualización, de ahí la práctica que viene siendo el ejercicio o la tarea y finalmente la reflexión, que es la parte de la evaluación, ¿no? Entonces, esto da para otro tema y otra plática, porque está muy complejo, pero las múltiples formas de acción y expresión se refieren a eso, a que nuestra planeación tiene que ser diversificada y tiene que incluir actividades concretas, actividades conceptuales, actividades reflexivas y actividades pragmáticas. Finalmente, en múltiples formas de motivación se refiere a que cada alumno le interesa algo distinto y que yo lo tengo que motivar. Hay alumno al que le va a motivar trabajar en equipo y hay alumno que prefiere trabajar solo. Hay alumno que le motiva usar la computadora, hay alumno que quiere dibujar, hay alumno que necesita el reforzamiento tuyo. Hay múltiples intereses también, múltiples formas de motivación. Y finalmente el tercer punto son los ajustes razonables. El DUA se refiere a la estrategia diversificada y en el marco del DUA surgen los ajustes razonables.
Ya vamos a terminar. Aquí nada más a manera de ampliar un poquito la información del DUA, hablábamos de múltiples formas de representación. Esto es el qué, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué va a recibir? Múltiples formas de acción, el cómo proceso. Y múltiples formas de implicación, que es por qué o para qué. Y el DUA tiene 9 pautas. Cada principio tiene 3 pautas, ¿no? Entonces, si hablamos de opciones para percibir información, pues creo que eso ya quedó claro. Opciones para el lenguaje y los símbolos, o sea, porque hay quienes tienen mayor o menor facilidad para entender la palabra y a lo mejor tengo que meterle más imagen, etcétera. Y opciones para la comprensión. En cuanto al cómo, es medios físicos, o sea, lo concreto que actúen, expresión y comunicación para el que es reflexivo y teórico, y funciones ejecutivas para el que es pragmático. Y dentro de las múltiples formas de implicación está captar siempre el interés, mantener el interés, como reforzando el esfuerzo y la persistencia, que el alumno no se me distraiga, que el alumno no decaiga, que el alumno continúe, y la autorregulación, que el alumno sea capaz de autorregular su propio aprendizaje. En el curso de inicio de este ciclo escolar de Horizontes, veíamos que una de las competencias que requieren los alumnos en el aprendizaje a distancia es la autorregulación, la autogestión del aprendizaje. Sin embargo, nuestros alumnos, los alumnos con alguna discapacidad, que enfrentan alguna barrera en el aprendizaje y la participación, o con una necesidad educativa especial, realmente tienen dificultades para la autogestión de su aprendizaje. Son alumnos a los que les cuesta organizarse, la mayoría de ellos. Y una cuestión que me faltó decirles a ustedes es que ahorita el aprende en casa, que está basado en la televisión, es completamente fuera de la inclusión. Es desinclusivo, es excluyente el aprende en casa por televisión. Porque el aprende en casa por televisión está completamente estandarizado. No está considerando ningún ajuste razonable, no está considerando estrategias diversificadas, no está considerando adecuaciones. Por lo tanto, los alumnos que tienen alguna forma diferente de aprender o que tienen alguna discapacidad, muchas veces no están siendo beneficiados por el Aprende en Casa 2 o no están siendo beneficiados por los cuadernos de la SEP, que también se basaron en los aprendizajes, nada más consideraron la variable del programa de estudio, pero no están considerando la variable de las características de los alumnos. Y ese es el reto de los maestros ahorita, en este momento, en estas circunstancias a distancia. ¿Cómo hacer esa programación televisiva o cómo hacer esos cuadernos de la SEP realmente incluyentes, realmente que atiendan a la diversidad? Eso fue un paréntesis queja. Y seguimos. Los ajustes razonables pueden hacerse a los aprendizajes, a la metodología y a la evaluación. Cuando hablamos a hacer ajustes a los aprendizajes, esto de repente a los maestros de grupo, sobre todo los que tienen muchos años, les cuesta a veces trabajo salir de esa zona de alguna manera, que ya tienen tantos años trabajando, es que no necesariamente yo voy a ver todos los aprendizajes que propone el programa con mis alumnos. Tengo que priorizar. O sea, por ejemplo, creo que el programa de segundo tiene 17 aprendizajes esperados de 2017. Pues vamos a priorizar 3 o 4. Esos son los que voy a trabajar con él, ¿no? Porque son los que más requiere en estos momentos para leer, para escribir. Entonces, cuando hablamos no es que no voy a trabajar los demás, a lo mejor sí, pero quedan en un segundo plano. Tengo que priorizar lo que más necesita. Ese es un ajuste razonable. También implica la introducción o temporalización de aprendizajes. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, con alumnos de secundaria que tienen una competencia curricular, y tengo muchos alumnos de secundaria que tienen una competencia curricular de cuarto de primaria, trabajar en segundo de secundaria o en tercero con ecuaciones de tercer grado, pues se distancia tremendamente de su conocimiento previo, cuando aún no ha dominado la multiplicación y la división, porque ese es un gran problema que tenemos ahorita en nuestro sistema educativo. Niños que salen de la primaria sin saber leer y escribir.
niños que salen de la primaria sin dominar las operaciones básicas, niños que llegan a quinto y sexto y no han dominado todavía, son alfabéticos no convencionales, niños que llegan a la secundaria sin la competencia curricular necesaria para los aprendizajes que propone el nivel de secundaria. Entonces yo ahí tengo que hacer uso del ajuste de la temporalización y la introducción. ¿Esto qué significa? Dar más tiempo a un aprendizaje esperado para que se logre. No un bimestre, no un ciclo, quizás 2, quizás 3, quizás 4, ¿no? Y eso implica introducir. ¿Cuándo hablamos de introducir? Cuando el ajuste implica que el aprendizaje esperado me lo traje de otro nivel. Por ejemplo, estoy en primaria y me traje un aprendizaje esperado de preescolar. Estoy en secundaria y me traje un aprendizaje esperado de primaria. Porque en secundaria, pues ya no se ve como un aprendizaje esperado, por ejemplo, la suma y la resta, como tal. Pero a lo mejor el alumno todavía no ha logrado, y tengo muchos alumnos que no han logrado consolidar la suma y la resta, el valor posicional. Entonces tengo que introducir aprendizajes esperados del nivel educativo anterior. Esto de repente, por ejemplo, a los maestros de secundaria les costó trabajo entenderlo, ¿no? Un maestro de matemáticas que lo que está viendo son ecuaciones de tercer grado, potencias, etcétera, y su alumno apenas está trabajando con problemas aditivos, pues no puede todavía acceder a ni siquiera los números decimales o fraccionarios o negativos. Entonces tengo que hacer un ajuste de introducción y o temporalización. ¿Cuál es la clave aquí? Que entendamos que el aprendizaje esperado no es el fin, es el medio. Es el medio a través del cual queremos desarrollar la competencia para la vida. Nuestro programa de estudio está basado en competencias. Y las competencias para la vida básicamente son que se comunique, que resuelva problemas de la vida diaria, que sepa vivir y convivir con otros y que tenga autoestima, la habilidad socioemocional. Y entonces puede ser que un alumno con una discapacidad severa, múltiple, intelectual, etcétera, no aprenda a leer y escribir, pero sí aprende a comunicarse. Entonces quizá me estoy poniendo en un ejemplo bastante radical para poder entender que quizá hay aprendizajes esperados que no se van a alcanzar, pero que la competencia para la vida sí se va a desarrollar. ¿Sí? Un alumno sordo profundo, no va a lograr aprendizajes que tienen que ver con la expresión oral. Pero eso no lo va a limitar para desarrollar su competencia comunicativa. ¿Sí? A lo mejor hay alumnos con dificultades severas en el aprendizaje que no van a lograr aprender las ecuaciones de tercer grado o la raíz cuadrada. Yo los invito a ver si ustedes se acuerdan de las ecuaciones de tercer grado, porque lo que no se usa se olvida, es la verdad, ¿no? Entonces, pero el alumno puede resolver problemas, desarrollar la competencia para la vida, para resolver problemas y saber qué hacer si se le ponchó una llanta. Y saber qué hacer si se le acabó el dinero y no llegó a la quincena y cómo tengo que sustentar esto. Y saber qué hacer si se siente mal, está enfermo. O sea, resolver problemas de la vida diaria. Entonces, para eso es el ajuste a los aprendizajes esperados. Ese es el que más trabajo nos cuesta a veces como maestros entender que el aprendizaje esperado no es el fin y que puedo darme el lujo de eliminar aprendizajes. Este no es importante para este alumno. Voy a priorizar los que son relevantes y pertinentes para su competencia para la vida. El otro ajuste razonable tiene que ver con la metodología, cambiar métodos. Generalmente para el aprendizaje de la lectoescritura se recomienda el método global de análisis estructural porque es el método que permite una mejor comprensión lectora. Pero si yo tengo un alumno disléxico, no va a poder con ese método, porque el alumno procesa con el hemisferio derecho y ese método está para trabajarse con el hemisferio izquierdo, el lóbulo temporal. Sin embargo, un alumno disléxico tiene esa estructura con la cual se lee ubicada en el hemisferio derecho superior, en lugar de lo común que es en el hemisferio izquierdo inferior. Y entonces tengo que cambiar el método.
¿Por qué? Porque no les sirve el método tradicional que a lo mejor yo estoy usando con el resto de los alumnos, ¿no? Tengo que, en los ajustes, cambiar actividades. Si tengo un alumno con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la actividad que normalmente le doy a todos los alumnos, la tengo que dividir en 5 partes, porque su atención es corta. Entonces, primero le doy una parte, ya que la terminó le doy otra. Eso es un ejemplo de un ajuste en la actividad. Ajustes en los materiales, ¿ok? El alumno tuvo dificultades para aprenderla. Yo una vez en una plática con alumnos de secundaria le digo, ¿tienen alumnos que no se saben las tablas? Sí, me dijeron, pues ya no se las van a aprender. O sea, es difícil ahorita que a esas alturas aprendan las tablas, pero de que pueden aprender a usar la calculadora, sí lo pueden usar. Y resolver problemas con la calculadora, sí lo pueden usar. O sea, a lo mejor el alumno va a tener dificultades para resolver ecuaciones o para resolver raíz cuadrada, pero si le enseñas a hacer la calculadora, lo va a poder utilizar. Ese es un ajuste en los materiales. En la organización. Eso se refiere a cómo voy a trabajar con mi grupo. En plenaria, en equipos, en binas, en individual. Bueno, tengo que usar las diferentes formas de organización. Aquí la clave es cuándo usar cuál. Y un tip así muy, muy ligero que yo le doy a mis maestros es, si el alumno requiere apoyo, ponlo a trabajar en equipo. ¿Sí? Porque ahí está la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no? Se va a beneficiar, acuérdense que hablamos que los equipos tienen que ser heterogéneos, se va a beneficiar de lo que los otros alumnos proporcionen y él va a poder dar lo que él también tiene para aportar. Si el alumno, el aprendizaje o lo que estoy viendo ya es más bien de socialización entre todos, pues trabaja en plenaria. Si es algo que el alumno sí puede hacer, pues a lo mejor el trabajo individual me favorece. O a veces sería interesante la tutoría entre pares. Ahí es parte de la estrategia del maestro, ¿no? El ajuste en la metodología. Y finalmente, el proporcionar ayudas. O sea, esto es saber que hay alumnos. Zabalza nos habla de 3 niveles de ayuda. La máxima ayuda, la ayuda media y la ayuda y el quitar ayuda. Y nos dice que cuando estamos viendo un contenido nuevo, todos los alumnos requieren la máxima ayuda. A medida que el contenido se va dominando, pues se pasa al nivel de ayuda media y cuando ya es nada más práctica, se quita la ayuda. Pero es entender que va a haber alumnos que siempre van a estar en el nivel A. Siempre van a requerir la máxima ayuda. Y finalmente, los ajustes en la evaluación se refiere a cambiar criterios, o sea, sustituir una evaluación normativa por una evaluación criterial, es decir, basada en el objetivo que yo me puse para trabajar con los alumnos, en el criterio. El aprendizaje esperado es la referencia, pero dentro del aprendizaje esperado yo le hice ajustes, ya dijimos, aquí está. Entonces, mi criterio tiene que ser el aprendizaje ajustado para poder evaluar, no el aprendizaje como está, ¿no? Cambiar técnicas. Esto es, a lo mejor a alumnos no les favorece el examen, tengo que trabajarlos oral, o a lo mejor con una tarea, o a lo mejor con su participación, y proporcionar ayudas. Quitar algunos ítems, leerle la instrucción, explicársela, etc. Esto también da para otra plática completa. Aquí está de una manera muy somera nada más, pero esos serían los ajustes razonables. Y para concluir, con todo esto tendríamos primero, la educación inclusiva debe de ser promovida por todo el sistema educativo, no por la escuela en sí, sino por todo el sistema educativo y a nivel de todos los contextos, no nomás el escolar, sino también el social y también el laboral y el familiar. La educación inclusiva, esto es muy importante, es un proceso, no es un estado. No es que ya soy inclusivo. De hecho, yo no puedo, perdono por lo que voy a decir, pero yo no creo que todavía nadie en nuestro país sea completamente un maestro o haya logrado una práctica inclusiva como tal. Creo que estamos en el camino de hacerlo, ¿no? Necesitamos definir el modelo de inclusión que va a sustentar la práctica inclusiva. Ya decíamos, ¿por cuál modelo nos vamos a ir?
Yo ahorita toda mi plática está basada en el modelo de inclusión responsable, ¿no? O sea, identifico el otro y evidentemente parto de un modelo que reconoce que la educación especial existe. Promover el tránsito natural de la integración a la inclusión de acuerdo a las condiciones del contexto. Cuando yo doy esta plática con maestros homólogos de la escuela regular, al final ellos concluyen que ellos todavía están en la integración, que ellos todavía no han transitado a la inclusión. Y creo que es el común denominador de nuestras escuelas. Aunque hablemos de educación inclusiva, creo que la gran mayoría todavía estamos con prácticas integradoras, haciendo adecuaciones curriculares, pero que no hemos podido transitar todavía a lo que es la estrategia diversificada y al diseño universal de aprendizaje. Creo que es el reto que sigue. Y para eso es muy importante la formación inicial y la formación continua, definitivamente. ¿Qué es lo que viene? Necesitamos formación y actualización docente sobre el conocimiento e implementación de las estrategias diversificadas. Y la detección de las necesidades educativas especiales y de las barreras en el aprendizaje y la participación deben dar origen a ajustes razonables en el marco de esas estrategias diversificadas. Como ya dije, las estrategias diversificadas implican múltiples formas de representación, o sea, atender los estilos visual, auditivo, kinestésico, múltiples formas de ejecución, es decir, una intervención que abarque lo concreto, lo conceptual, lo pragmático y lo reflexivo, múltiples formas de motivación, es decir, entender que cada alumno responde a intereses distintos, ritmos y formas distintas de aprender, ¿no? Y a partir de ahí, derivar que habrá necesidad de hacer ajustes razonables en el marco de esas estrategias. Es decir, priorizar, eliminar o temporalizar aprendizajes, proporcionar ayudas, hacer ajustes a las actividades, emplear otro tipo de materiales a los habituales, cambiar de técnicas y hacer ajustes a la evaluación en coherencia con los ajustes metodológicos y a los aprendizajes esperados. Y por mi parte, eso sería todo. Pues muchísimas gracias, doctora. Excelente conferencia. La verdad quisiera, normalmente lo que hacemos es leer algunos de los comentarios, pero en esta ocasión nos iba a llevar bastante tiempo leer todos los comentarios, así es que mejor se los vamos a hacer llegar. Les comento a los participantes que si tienen alguna pregunta, por favor la escriban en el chat para hacérsela a la doctora en este momento. Y la segunda cosa que están solicitando, doctora, es si podemos compartirles el material que usted ha estado utilizando durante la conferencia. Claro que sí, es un material, ahí lo tienes tú, ¿verdad? Tú lo puedes... Sí, yo lo tengo. Ajá, perfecto. Se los hacemos llegar. Muy sintetizado, ¿no? Pero que se tomó diferente referencia bibliográfica, pero creo que una vez, como la plática decía, ¿no? De la teoría a la práctica, la mitad de la presentación es la teoría, y la teoría está muy bonita, compleja, pero bonita. Y como yo le digo a los maestros, es muy difícil decir, es que no estoy de acuerdo en que todos los alumnos estén en el mismo aula, como que nos oímos discriminadores, ¿verdad? O sea, parece, si yo digo, es que este alumno de discapacidad múltiple no debería estar en la escuela, debería irse a un camp. Ah, bueno, parezco segregador, pero sin embargo, realmente estoy preocupado por el alumno que va a ir a una escuela en donde el maestro no va a poder atenderlo. O sea, es la realidad, de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Digo, en el cambio tengo alumnos que no se mueven, que están en una silla de ruedas, que tienen discapacidad múltiple, que no sostienen la cabeza, que no se alimentan por sí solos. Entonces, si hacemos uso del modelo radical, pues esa va a llegar con alguno de ustedes, ¿no? Claro. O alumnos con una gran, por su discapacidad intelectual o su trastorno de un trastorno autista de este clásico, con grandes conductas disruptivas que ponen a veces en riesgo su propia integridad física en un contexto de 40 alumnos. Entonces, creo que esto da para mucho, pero esa es la teoría. La teoría dice, es que todos deben de estar en la escuela regular, pero la práctica es otra cosa.
Exactamente, doctora. Y fíjese que sobre todo los maestros de educación especial, de educación inclusiva, son los que están ahorita encantados, porque dicen, y así lo han estado externando sus comentarios, que les está hablando en su idioma. El resto de los docentes nos dice que ha sensibilizado esa parte docente que ellos tenían un poquito alejada. Eso me da mucho gusto, nos pone a reflexionar bastante y tenemos mucho trabajo que hacer como docentes. La conferencia la vamos a encontrar, va a estar en un sitio que es tvcresson.edu.mx. Ahí hay más de 400 videos de conferencias que hemos tenido, pero en especial va a estar la de la doctora a partir del día de mañana para las personas que no alcanzaron a entrar, porque quiero decirle, doctora, que solamente 500 personas lograron entrar. El resto se quedaron afuera, están mandando muchísimos mensajes, pero la verdad, pues la plataforma no daba para más. Así que va a estar ahí el contenido para que lo puedan ustedes también utilizar en sus escuelas normales o si son de otras escuelas, es un sitio público para que ustedes lo utilicen. Tenemos también el cuestionario que les hemos estado haciendo llegar para que también ahí ustedes le manden algún comentario a la doctora. Esa información se la vamos a hacer llegar. Queda como un registro para nosotros, porque la próxima conferencia la vamos a tener el 27 de octubre y va a ser sobre educación imaginativa y socioemocional con personas de Chile, son unos docentes de Chile y de aquí de México. Está muy cordialmente invitada también, doctora, para que nos acompañe. Y créanme que no la vamos a soltar porque todo el mundo está encantado queriendo saber más del tema. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta en especial para que podamos hacérsela llegar, pero la mayoría de los comentarios son para felicitarla. Todos hablan de la claridad con que toca el tema, con esa sensibilidad, con lo concreta que es, pero a la vez llega directamente. En lo personal estoy totalmente de acuerdo en la televisión y entonces, bueno, todo mundo coincidimos en algún punto que quizá no debemos de externar tanto a veces, ¿verdad? Pero estamos muy contentos y pues no veo preguntas más que puras felicitaciones. Le voy a leer una excelente conferencia, clara y concisa. Felicidades. Me encantaría me compartía la presentación y o materiales. Entonces, por favor, para hacerles llegar los materiales, tienen que llenar el registro para hacerles llegar el material. Dice Alejandro Lugo, ojalá y haya más conferencias de la maestra Fernanda. Maestra, ya están comprometiendo. Alejandro dice que se pudiera hacer ¿qué se pudiera hacer como docente para saber dar una buena clase en la inclusión educativa respecto a la pandemia para poder llevarlo a cabo? Fíjate que ahorita que lo toqué de pasada, ¿verdad? Lo de la educación a distancia. Ayer yo ahorita estoy en acompañamiento con mis zonas escolares, con mis centros escolares, y estamos valorando lo que se hizo en el Consejo Técnico del viernes, en el caso de la SUSAER, ¿verdad? El caso de la SUSAER. Y yo ayer les decía, estoy preocupada porque hay diversidad. O sea, hay diversidad, hay escuelas que se están basando en la televisión, hay escuelas que se están basando en el cuaderno. A propósito de la inclusión, o sea, esto es diversidad, así como hay diferentes niveles de inclusión. Ahorita, por ejemplo, la forma en que están enfrentando el reto del trabajo a distancia está bien diverso de una escuela a otra. O sea, hay quien está trabajando con Aprende en Casa, hay quien está trabajando con cuadernos de CEP, hay quien está trabajando con sus propios materiales, hay quien, también dos medios, hay quien está usando el Zoom, hay quien está usando el Meet, hay quien está usando el Teams, hay quien está usando más bien el WhatsApp, porque también depende de las posibilidades de los padres de familia, ¿verdad? Entonces, un común que estábamos comentando es que en esos casos en donde se está trabajando con la televisión, a mí me gustaría saber, porque no lo sé, cómo el maestro se asegura que el alumno está viendo la televisión. O sea, ¿cómo el maestro se asegura que realmente el alumno está viendo el programa? Ahora, yo he visto los programas de la televisión y yo creo que está grabándose en la conferencia, pero ni modo, yo soy muy directa y digo lo que pienso.
¿no? Y una de las cosas que pienso es, el programa de la televisión parece un programa de La Rosa de Guadalupe. O sea, no parece realmente una clase en donde se esté enfocando en decirle al alumno lo medular del aprendizaje o del contenido que se está abordando, ¿verdad? Entonces, porque parece una plática, y ahorita decía, yo un alumno, cuando menos yo me preocupo por mis alumnos, ¿no? Los alumnos que son susceptibles a recibir atención de educación especial, un alumno no lo va, muchas veces no lo va a captar, pues necesita el facilitador, que es el maestro, y en estos casos, si no está el maestro, el padre, pero si el padre tampoco lo entiende, porque hay contenidos que el padre tampoco maneja, entonces, ¿cómo nos estamos asegurando que realmente el alumno está siendo beneficiado por ese contenido educativo? Si el maestro realmente, mi preocupación es, el maestro de la escuela realmente lo está haciendo, le está dando un seguimiento puntual, se está deteniendo en aquellos alumnos que sí lo están haciendo, porque muchos no lo están haciendo. O sea, la realidad dramática es que yo me fui ayer a una escuela en donde de 19 alumnos en un grupo, 3 están contactados. O sea, esa es la situación a la que nos estamos enfrentando en escuelas. 4. En las escuelas matutinas aumenta increíblemente el porcentaje, ¿no? Entonces ahí hablamos de las diferencias de contexto, de los alumnos que van, por ejemplo, a escuelas vespertinas, de alumnos con gran situación de deprivación cultural, de padres de familia que no tienen internet, que no tienen manera de comunicarse, de maestros que a veces están en otro municipio, ni siquiera están en el mismo de la escuela, como para poder favorecer algún tipo de contacto más cercano. Entonces, si algo desde el trimestre pasado que empezó la pandemia, los maestros de educación empezamos a decir en todas las encuestas que nos llegaban, es, no tiene ajustes razonables. La televisión no tiene ajustes razonables. Los cuadernos de la SEP no tienen ajustes razonables. La televisión no es inclusiva. Los cuadernos de la SEP no son inclusivos. Tenemos un artículo tercero que nos habla que legalmente estamos obligados a ser inclusivos. Pero el sistema educativo nacional no está siendo inclusivo con su oferta, ¿no? Entonces el reto nos los están dejando a los maestros. Y la verdad, el trabajo, yo hablo por lo que conozco y conozco el trabajo que están haciendo los maestros de mi zona y de otras zonas de compañeros que comentamos y nos angustiamos por esto, el trabajo, el reto grande realmente lo está llevando a cabo educación especial, ¿no? Que según el modelo de inclusión radical no deberíamos de existir, pero lo está llevando a educación especial porque es el que tiene en los CAM. O sea, yo decirle a un niño con discapacidad múltiple, con discapacidad, ponte a ver la televisión, pues no, no es lo que ocupa. Tenemos que trabajar con ellos de otra forma y con el padre. Decirle al compañero de la escuela regular, hey, ¿cómo le puedo dar seguimiento? Lo de la televisión a un alumno que no aprendió a leer y escribir y está en tercero, pues no, no le va a servir, ¿no? O sea, sí le sirve, no está de más, pero no es lo que ocupa, no es lo relevante, no es lo pertinente. Entonces, ese es un reto, que si de por sí la inclusión es un reto ya por sí misma, en este contexto de la educación a distancia, está multiplicado, ¿no? Por 1000, no por 2. Entonces, sí es un problema y realmente el sentir, yo creo que hablo por todos los compañeros, mis homólogos supervisores lo comentamos y lo socializamos siempre, es, pues realmente necesitamos que nos pongan en el mapa, ¿no? No nomás a nosotros, y no a nosotros, a nuestros alumnos. Y que la educación inclusiva deje de ser discurso, porque como discurso se oye muy bonito. O sea, deje de ser un discurso y deje de ser demagógico y deje de quedarse como letra muerta en el artículo tercero y se convierta en una realidad en la práctica. Y eso solo va a ser posible, y ahí hablo con quienes están encargados, quién mejor que tú, Beatriz, a través de las ofertas de formación. De las ofertas de formación inicial y de las ofertas de formación continua. Pero ofertas, porque así como los alumnos son diversos, los maestros también somos diversos. Entonces, esas ofertas de formación tienen que trascender lo teórico, tienen que trascender la lectura, tienen que irse a la práctica. ¿Cómo planear diversificado? ¿Cómo hacer un plan de clase diversificado? ¿Cómo hacer una intervención diversificada?
cómo hacer una evaluación diversificada. Ya no quedarnos solo en la teoría, transitar a la práctica. Creo que ese es el reto que tenemos, que tienen las instituciones formadoras de docentes. O sea, una propuesta de formación dirigida a la práctica. Ya no hay conocimiento teórico, a la práctica. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Muy, muy, muy de acuerdo. Te puedo decir que la educación especial, totalmente de acuerdo también, es la que está sufriendo más en esta pandemia. Debemos hacer lo posible por mejorar nuestros procesos, nuestra metodología, pero sobre todo nuestra práctica. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera también nomás hacer un comentario, porque estoy viendo aquí ahorita que ya estoy viendo la imagen de las caritas. Estoy viendo muchos jovencitos que supongo que son normalistas. Quiero pensar que son normalistas. Entonces ellos son los futuros maestros. Pues. Entonces yo, desde que estaba yo en la universidad, estudiando, después de salir de la normal, entré a la universidad a estudiar psicología. Y mi tesis fue, cuando yo entré a la universidad, lo comento, estaba el programa skinneriano a todo lo que daba, el conductismo clásico, ¿no? Yo salía egresada de la universidad como una psicóloga conductista. Y en ese tiempo me voy a trabajar a educación especial, en donde era completamente piagetano el asunto. O sea, ¿no? Era Piaget a todo lo que daba, o sea, completamente opuesto. Entonces, de ahí surgió mi interés de hacer mi tesis, porque estaba yo titulándome de la universidad, sobre lo que es el rol ofertado, el rol demandado y el rol real de cualquier profesionista. Y ahorita ubicándonos en el maestro el rol ofertado es lo que ustedes van a salir listos, es para los que están siendo formados, ¿verdad? El rol demandado es lo que la Secretaría dice que tienen que hacer, ¿no? A nivel institucional, los programas de estudio, etcétera. Pero el rol real es lo que sus alumnos necesitan, ¿no? Lo que a la hora de la hora en el contexto se requiere hacer, y a veces no tiene nada que ver ni con el rol ofertado, ni con el rol demandado, ni con la política institucional, ni con lo que yo aprendí en la carrera, ¿no? Y entonces no hay como la práctica y la experiencia y el día a día para ir realmente logrando esa negociación de los roles. De ahí la importancia de la formación continua, porque, bueno, cuando la normal te forma para trabajar con el estándar o con la normalidad, ¿no? Y la normal de especialización te forma para trabajar con cierta discapacidad, y a la hora de la hora la institución te dice que tienes que ser inclusivo y te encuentras en un grupo en donde no todos aprenden como te dijeron que iban a aprender de acuerdo al grado y al programa de estudios, ¿no? Y que no nomás te vas a encontrar como maestro de educación especial con el auditivo, con el de audición y lenguaje, sino te vas a encontrar con de todo, lo diverso, pues realmente te das cuenta que el rol ofertado está limitado, ¿no? Y que el rol institucional también te dicta algo limitado y que la realidad es otra. Entonces, realmente la apuesta aquí es sí a la formación inicial, definitivamente, pero sobre todo a la formación continua. Entonces, no, al egresar no se acabó el asunto. No por tener el título, ya se acabó el asunto. Es cuando apenas inician. Es cuando apenas inician. Sí. Y quisiera complementar el comentario de la doctora diciéndoles que esta conferencia, muchachos, no cualquiera la tiene, ¿eh? Son privilegiados al estar escuchando a la doctora Aragón, porque es especialista en el tema y la manera en que se los brindó, de verdad que no necesitan ustedes tener el conocimiento total para poder entenderlo y empezar a asimilar cada una de las datos que les está dando, empezar a construir, ya que habló de Piaget, construir esa asimilación dentro de su cerebro y que ustedes vayan abriendo sus cajoncitos y guardando todo lo que necesitan
para cuando lleguen a la práctica, porque no nada más el docente aprende al llegar a la práctica, cualquier profesionista al llegar a la práctica dice, ¿y dónde estaba el que me estaba ayudando atrás? ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está el ingeniero que siempre me estaba diciendo hazle así, y hazle así, y hazle más acá? El momento en que están solos ustedes frente a un grupo, se dan cuenta de todas las carencias que tienen, pero que tienen que reforzar a través del estudio, de la dedicación, de la educación continua, porque el maestro nunca termina de aprender. Es una de las profesiones que jamás en su vida termina de estudiar. Así que, adelante muchachos, muchas gracias por estar aquí. Doctora, los comentarios nos rebasan, de verdad, puras. Estoy leyendo unos. y yo creo que hay uno que nos lleva a englobar el total, que dice que es una conferencia extraordinaria. Entonces, no hay mejor papel que este, mejor comentario que este. Es una conferencia extraordinaria impartida por una persona extraordinaria. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación, por acompañarnos, por hacernos crecer, pero sobre todo por abrir nuestra mente a nuevos conceptos y nuevas formas de ver con más amor aún a la docencia. Entonces, pasamos, por favor, Daniel, a el reconocimiento para nuestra conferencista del día de hoy, que nos da mucho gusto externarle también el agradecimiento de parte de la maestra Lucía López Cortés, quien es nuestra rectora, y invitarla de nuevo a que nos acompañe cuando guste. Están las puertas del Cresón abiertas para poder estar aquí participando con usted. Tengo yo problemas en mi computadora. Daniel, si pudieras ayudarme a leer el reconocimiento, por favor. Sí, claro, maestra. Dice el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora otorga presente reconocimiento a la doctora Fernanda Aragón Romero por su valiosa participación al impartir la conferencia virtual Inclusión Educativa de la Teoría a la Práctica al personal del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, y viene publicado por nuestra rectora, la maestra Lucía López Cortés, rectora del Cresón, con fecha del 7 de octubre del 2020. Muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias doctora, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta maravillosa conferencia. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Maestra Aragón, le vamos a hacer llegar el video, le vamos a hacer llegar el reconocimiento, y a las personas que se registraron, dejaron su correo electrónico en el registro, en la ficha de registro, les vamos a hacer llegar la presentación de la doctora. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Un aplauso, por favor, para la doctora. Un aplauso para ella. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Muchas gracias.